Buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos a otro análisis del cuento de... Hoy vamos a estar viendo Cortázar con Lejana y hoy tenemos un invitado nuevo especial, Andrés Russo desde Junín, Buenos Aires. Hola. Estamos con Reggie, siempre desde Irlanda. Hola. Y también desde Buenos Aires, Joaquín. Y yo, Valentino Caruso, desde Barcelona. Así que, bueno, nada, muy contento de estar viendo este cuento hoy, ¿no? Me encantó volver a releerlo, hacía muchos años que lo había leído por primera vez al cuento de Lejana. Y bueno, sí leí un par de veces Bestiario, pero no sé, creo que también al haber crecido en yo mismo como persona, me llevó distinto, ¿no? El cuento. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Sí, completamente. Yo creo que lo leí en el colegio, lo leí de vuelta hace 3 años, 4 años, y lo leí de vuelta hoy. Y cada vez que lo leí me resultó distinto. Eso es algo como uno va cambiando, ¿no? Y cada vez haya nuevas cosas, cada vez que se une de vuelta con un texto. Es muy Sí. interesante. Sí, yo no lo había leído, el cuento, había leído otros de Bestiario también en el colegio secundario, o sea que, bueno, ya hace varios años que no había leído Cortázar. Y nada, y me gustó, la verdad que el cuento me gustó y pude conectar con bueno, con otro de los cuentos que estuvimos leyendo de Borges, algunas cosas, me pasó eso. Em, y bueno, nada, creo que se pueden sacar varias cuestiones del cuento, podemos charlar de varias cosas, así que nada, eso. ¿Vos, Andrés? A mí un poco parecido a lo que dicen ustedes, ¿no? Una lectura en tiempos de la escuela. Y después yo de manera un poco más profesional no he trabajado tanto Cortázar, para no decir que no lo he trabajado nunca. Sería motivo de otro encuentro. Pero aceptando gustosamente el concurso que ustedes habían establecido respecto de pasar de Borges a Cortázar, me pareció que estaba bueno, así que lo releí al cuento después de muchísimo tiempo. Estuve mirando un poquito también otros textos de Bestiario, sacando Casa Tomada, que es un cuento que uno en general tiene muy presente en la vida, con mucha frecuencia y con justa razón. Pero por ahí los de Bestiario, eh, que es de 1951, es un texto de juventud, del joven Cortázar, ese estamos leyendo. Por ahí, Lejana no es un cuento con el que uno se tropiece tanto como Casa Tomada, así que me vino bien para volver a mirarlo. Yo creo que esto que decís de 1951 y que lo mencionás, que yo también lo busqué, me parece increíble cuando leí que era de 1951, porque cuando lo estaba leyendo parece un cuento escrito ayer, en el 2020. Es un cuento que logra no parecer de 1951, hace 70 años que se escribió, y bueno, eso me hizo pensar un montón de cosas, pero parece un cuento recién sacado del horno y me parece increíble ese poder, ¿no? Que pueda surfear nuestra historia y la ola argentina, que además de 1951 tuvo tantos cambios sociales y políticos, eh, Sí, totalmente. que me llama mucho la atención. Me parece que ahí claramente queda clarísimo la calidad artística de Cortázar, no con respecto a tan solo cómo escribe él, sino a su capacidad de ser, de concientizar, sí, de incorporar cosas humanas, ¿no? Ir al humano, ir más al humano que al detalle, tal vez, el detalle específico del tiempo en el que lo escribió, ¿no? Va más al detalle humano que trasciende, porque como venimos hablando en las demás charlas que tuvimos, los sentimientos son siempre los mismos, ¿no? Que se dan Sí. en la persona, no en el individuo. Sí, exactamente. Yo creo que es eso, el detalle humano, ¿no? El detalle humano que atraviesa toda historia. Me parece buenísimo eso. Pero bueno, antes de meternos directamente y preguntarles qué sintieron, ¿alguien quiere hacer lo que hacemos siempre, que es contarlo brevemente? Tipo, hacer la sinopsis. ¿Quieres hacerlo vos, Reggie? Dale, sí. Dale.
Hacete la sinopsis y ya arrancamos. Bueno, básicamente el cuento trata de, bueno, está narrado en forma de diario, ¿no? Como si fuese un diario íntimo del personaje, que es Alina Reyes, en donde ella cuenta un poco su vínculo con otra mujer, ¿no? Que es lejana, ¿no? Básicamente, que hace alusión al nombre del cuento. Y básicamente va narrando un poco cómo se da ese vínculo entre las dos, donde ella cuenta su cotidianeidad y al mismo tiempo cómo se va conectando en distintos momentos con esta otra versión, podemos decirle, de ella, que está justamente en otro lado, en otro tiempo, básicamente. Em, y, y básicamente creo que todo el cuento trata de resolver un poco ese vínculo y esa conexión entre ella y esa otra persona que está lejana, básicamente. No sé si se me pasó algo y quieren agregar o quieren agregar algo. No, creo que Súper sintético. sí, No, súper está bien. sintético. Y bueno, y que al final ella logra encontrarse con este personaje, esté lejos o tan cerca, que eso me llama la atención. Me parece que eso que mencionaste al principio, bueno, que es lo más obvio de todo, pues es la primera oración, lo que sea un diario, ya que sea un diario da una sensación súper particular, ¿no? Porque yo personalmente y todos nosotros que tenemos justo diario, entendemos lo que significa un diario, entendemos cuál es el escribir un diario, cuál es el por qué lo escribimos, por qué Alina Reyes decide escribirlo, ¿no? Eso me parece súper fuerte porque te hace pensar en la historia de otra manera, porque el diario supuestamente es súper honesto y sincero, ¿no? Bueno, Sí, mismo también como lo divide, ¿no? En algunas partes pone la fecha, en otras pone noche, en un momento pone más tarde, refiriéndose al sí, mismo día, o tal vez a otro día. En realidad nunca termina puede ser cualquier momento. Me gusta eso, esa forma de dividir el diario de esa manera. sí. Esa parte Sí, está muy buena, yo creo que se le da mucho poder. Sí, anda vos, Andy. coincido con lo que dicen ustedes, la estructura de diario le sigue dando una frescura, además de otras razones que le pueden dar frescura a este cuento. Me parece que es un acierto la forma de camuflarlo bajo el formato de un diario. A mí particularmente también me gusta no solamente llevar un diario, sino leer diarios de escritores y escritoras, buscando verdad y buscando ficción, y buscando los límites difusos entre una cosa y la otra. Pero eso me parece que está muy, muy bien logrado en un cuento que es muy breve, por lo cual son un par de entradas de un diario, y con eso alcanza para contar una historia que es bastante compleja, desde mi punto de vista. Me parece que es muy compleja. Y a mí, ahora que estamos andando en el tema del diario, algo que me di cuenta es que me gusta que es el final del diario, este cuento. Porque termina con un gran párrafo que es, eso es alguien más, es un escritor, es un autor el que está detrás de la última parte del cuento. Alina deja de escribir en la 3 cuartos del cuento o en las últimas 2 páginas, eh, donde renuncia al hecho de tener un diario. Entonces, no sé, ya me pongo a pensar, porque siempre hablamos del final o de las caídas, ¿no? Como algo súper hermoso, la caída de cualquier cosa, de un emperador o de un imperio, lo mismo que de la subida, o el comienzo de algo. Eso me gusta también. Me parece súper Renuncia romántico. o también por ahí se ve forzada, ¿no? A renunciar a la escritura del diario. Sí. Y renuncia por algo muy extraño, que es el de que se va a casar. Va, no extraño, pero digo, renuncia por el hecho de que se va a casar con su chico. Y eso también da a pensar un poco, ¿no? Pero es un final, el final que siempre, y algo que está muy instaurado, es el tema del final feliz, o el final tal, o el final de ganó X, ganó Y. Es un final bastante feliz, ¿no? De algún modo. O no sé, ¿cuál es su sensación con respecto al cuento? Con ¿Y respecto a todo este final. feliz para quién?
Bueno, buena pregunta. Claro. Porque igual creo que estamos yendo directo al final, pero No. Quería decirlo de la sensación, pero sí, bueno, podemos arrancar desde el principio, pero bueno. Igual con Cortázar no hay problema, porque final, principio y las direcciones en un proyecto literario que camina hacia Rayuela, no hay problema. Creo que él estaría bastante feliz de que lo mezclemos, que lo cortemos y que lo editemos como querramos. me gusta eso. Y porque aparte me parece que hay una propuesta, como en todos los cuentos de Cortázar, hay una propuesta de podemos seguir la cronología que presenta el diario, o bien podemos seguir nuestro propio tiempo de los acontecimientos, sobre todo si respondemos o tenemos algún tipo de hipótesis un poco especulativa, para no decir metafísica o extraña, respecto de, bueno, y aquí la arrojo para que ustedes digan, tenemos dos personajes, en todos los momentos tenemos dos personajes reales. ¿Cuál es? O sea, ¿es una experiencia real? Bueno, hay un viaje sobre el final, pero digamos, los momentos de comunicación entre estas dos personas que vamos a dar como reales las dos, los momentos de comunicación, de invasión, de voces que se cruzan en el diario, ¿qué origen tiene? ¿O qué origen Buenísimo. tiene? Sí. Buenísima la pregunta y voy a arriesgar primero porque es una de las cosas que más me emociona y quiero decir que de estos dos personajes está tan lejos y tan cerca. Me parece increíble y se llama Lijana cuando los dos personajes están tan lejos de acá a Budapest y tan cerca uno adentro del otro. O sea, comparten la piel, comparten el corazón, comparten todo lo que está dentro de uno. Y para ser práctico, yo sí creo que hay dos personajes en el sentido de que cuando ya se plantea la opción de mirar a un solo personaje en dos personajes, hay dos personajes, aunque sean uno, ¿entendés? Ese es mi pensamiento. Y además a través de que también hay una comunicación y para que esta comunicación pase dentro de uno mismo tiene que estar consciente de su otro yo en algún lado, lejos y cerca o a mediano. No sé, ¿ustedes qué opinan? Joaco. Sí, está bueno eso que dijiste de, o sea, primero el nombre lejana, lo que significa, o sea, una diferencia espacial de dos personas o dos individuos que se encuentran en lugares distintos. Y no solo eso, también ya cómo empieza, o sea, el primer párrafo, cómo empieza. O sea, claramente marca una distinción entre Alina, una persona de clase social acomodada, o sea, ya empieza con esas distinciones de entrada. Sí. Y remarca a otra persona que no, que vive en la calle. Y cómo esas dos personas, con esa diferencia, que es lo primero que se nos pone en la cabeza, esa diferencia espacial, con la palabra lejana, cómo pueden sentir lo mismo, ¿no? Cómo pueden estar tan cerca, o sea, tan conectadas. Bueno, estábamos en el primer párrafo, me parece buenísimo lo que mencionás, Joaco, porque es verdad que el primer indicio del cuento, creo que apenas arranca con esta disociación del personaje, no solo de lo que vos mencionabas, sino que también con respecto a la sociedad en sí, ¿no? Habla de que vuelve de una fiesta, que vuelve de un momento en el que se da cuenta que ve cosas que no le interesan y que al final Cansancio, ¿viste? cansancio y tedio, para seguir repitiendo boberías, de lo que pasa, de la fiesta, de la farándula, del champagne rosado y de esos que se parecen a Dorian Gray y que están en ese dandismo todo el tiempo. O sea, claramente el diario y a partir de todo lo que va el cuento tiene que ver con esto, con uno mismo sentirse ajeno o como alien de esta situación, ¿no? Sí. Creo que eso es también lo que lo hace más psicológico, ¿no? ¿O no? ¿Cómo lo ves, Andrés? Sí, bueno, no sé qué me perdí, pero rápidamente entiendo. Eso.
Y sí, sí, a mí me interesa una digresión para que quede nada más dando vuelta. Ustedes planteaban al principio el tema del diario, de por qué llevar un diario, por qué renunciar a un diario, si es que ella efectivamente renuncia, porque uno de ustedes bien marcaba que el final del cuento tenemos un narrador, que ya no es la primera persona de quien lleva el diario, que aparece y nos cuenta la historia del encuentro entre estas dos mujeres. Entonces, eso desde el punto de vista formal de la estructura me parece muy interesante, que tiene que ver justamente con el tema que hablábamos al principio de la frescura que sigue teniendo este cuento pasadas las décadas. Y también esto último que decían de la marca de clase, por decirlo de alguna manera, también me parece importante. Es decir, Sí. La protagonista, quien lleva el diario, es alguien que aparentemente tiene todo resuelto desde el punto de vista económico, pero al mismo tiempo transita y se da cuenta y lo expone por una serie de banalidades que tienen que ver con la fiesta, con el tedio de los sociales, de la vida cotidiana dentro de esta clase que sería una alta burguesía, por identificarlo de alguna manera. Y yo creo, mi hipótesis, no sé qué piensan ustedes, es que justamente a partir de este tedio, de este aburrimiento existencial, no simplemente cotidiano, y que ella intenta o le imponen también remediar con un matrimonio, con una vida pequeño burgués muy establecida, es ahí donde aparece la comunicación con este otro, o con este... Exactamente. Sí. ¿Cómo lo leyeron eso ustedes? Me gusta eso que decís, ¿eh? Me gusta eso que decís porque a partir de este tedio es que ella se va a acostar esa noche y pasa lo de Alina Reyes, ¿no? Que hace ese, ese Anagrama, juego, sí, ese anagrama con ¿no? su nombre, y es que le da el espacio para que entre la otra persona, ¿no? Porque dice, Alina Reyes se transforma, es la reina y... me gusta eso que marcas. Es verdad que ese tedio es lo que le dispara la situación. Dispara un éxodo, ¿no? Un éxodo del cuerpo hacia un personaje que, como dijo Andrés al principio, tal vez no existe en la realidad, sino solo existe en ese diario. Y es un éxodo del cuerpo a través de ese diario, representando todo lo contrario a lo que es ella en ese momento. Sí. No sé si es que representa la antítesis de lo que es ella en su momento, pero claramente es una parte de que no forma parte de ese círculo. Entonces esa otra persona se siente afuera de su propia mente, de su propio cuerpo y de su propia actualidad, ¿no? Creo, y ahora que lo pienso, porque tengo acá anotado, por ejemplo, ¿qué significa que le peguen al otro personaje? ¿Qué significa? Porque pegar, obviamente, lo primero que se me viene a la cabeza es violencia, es maltrato, es jerarquía, es poder, es un montón de cosas. Y ahora que lo pienso, es que quizás también el pegar tiene que ver, pegar es también dejar de lado, es omisión, ¿no? Es pegar más psicológicamente o más espiritualmente, no sé cómo lo ven. Yo siento que hay un par de elementos que repite bastante Cortázar, o bueno, Alina cuando va escribiendo, que tienen que ver esto con que le pegan, con que tiene frío y la castigan. Entonces, lo que pensaba yo, uniendo como todo eso, era en el dolor, ¿no? Como que podría ser una representación del dolor para ella, ¿no? Como un dolor lejano, ¿no? Como para sintetizar todas esas experiencias en una emoción, capaz. Entonces me da como que cuando habla de lejana, está hablando de una parte de ella como que le duele, o algo que le duele. No sé si les pasó algo parecido, pero yo lo sentí un poco así. Sí, yo siento que sí, pero que además que eso le peguen, eso de generarse violencia o infligirse violencia a sí misma, forma parte de ella y es verdad que la siente lejana, quizás eso es lo que le hace tan mal, pero hay una parte del texto, que creo que es en el tercer día,
No, en el 20 de enero, en el día siguiente en el que empieza el diario, dice que ella está sirviéndole té a la señora Regules y al chico Rivas, no sé qué, y dice, bueno, en ese momento yo no pienso en ella, entonces me importa menos. Me parece que esto es tipo una pista de que realmente depende de ella cuánta conciencia ponga sobre este personaje para sentir su dolor. No sé, como que si realmente fue su maltrato propio, digamos, algo que convive con ella en el mundo del diario, que es un mundo interno, ¿no? Sí, re, Valen. Como re coincido con lo que decís. A mí es una sensación de que hay una separación en donde cuando ella está muy metida en lo cotidiano, tal vez en esa vida más burguesa, o sea, tomando un poco lo que dijo Andrés, no conecta con ese dolor o con esa parte o con lejana, y es cuando está como más con ella misma o en su mundo interior o escribiendo en su diario que de repente, o cuando no puede dormir, ¿no? Como cuando tiene esos momentos de insomnio, como que conecta con esa parte de ella, que sí, también puede ser una parte que en donde ella es dura con ella misma también, ¿no? Como esos castigos pueden ser autoinfligidos, digamos, ¿no? Proyectados afuera, pero algo Sí, así. creo que sí. Creo que en algún punto ella misma busca autoinfligirse dolor, ¿no? Y es muy común, o sea, es un trastorno psicológico común de personas que intentan infligirse dolor a ellos mismos. Creo que en cierto punto ella también está esperando eso, o buscando eso, y lo hace a través de este diario, creo. En algunos momentos lo vi como que ella se rehusaba a ese dolor, pero en otros como que lo buscaba también. No sé qué les parece. Sí. Andrés, Sí, ¿querés decir algo? estaba escuchando con atención lo que ustedes decían, y sí, el tema del dolor es clave, ¿no? Sea un dolor que ella se da a sí misma, sea un dolor que tiene a otro como agente, pero yo ahora que tengo acá el texto en la mano, y decía, trataba de buscar si realmente eso está dilucidado, coincido con esto último que se decía de, hay una dimensión erótica, o por lo menos sensual, que aparece en un momento muy concreto, que es como sorprendente, como que rompe con la narración que se viene llevando, donde vemos que de juego, por lo menos consensuado, no hay nada. Entonces hay algo de juego, y esto también es, obviamente es un significante que en Cortázar nunca podemos dejar de lado, hay algo de juego cuando, como ustedes bien decían, empieza ella esta, llamémoslo, invocación inconsciente de esta lejana y de esta cercana también, como ustedes muy bien han dicho, al mismo tiempo, y a partir de ese juego empieza ella a pensar en esta otra. Pero fíjense que en la entrada que está en el cuento, fechada como 20 de enero, parece haber en Alina una pura recepción de esta otra mujer que está en Budapest. Por eso digo como de alguien que aparece y que ella está viendo lo que le pasa a esta otra persona en términos de el dolor que está sufriendo esta otra persona. Y dice, a veces sé, y como la que lleva el diario Salina, y habla de una tercera persona, suponemos que es la lejana, obviamente. A veces sé que tiene frío, que sufre, que le pegan. Entonces, hasta ahí no hay ningún problema, porque ningún problema dentro de la hipótesis que aceptemos de que se ha establecido el puente entre Alina y la lejana. Pero bueno, uno podría hasta ahí aceptarlo, pero en esta misma entrada del 20 de enero, no en otro día, cuando habla de los coqueteos con Luis María, si se acerca, si se aleja, y todo también hay una cosa muy, muy burguesa del coqueteo, pero en un momento, en esa misma entrada del 20 de enero, dice quien lleva el diario, o sea que suponemos que es Alina, pero al mismo tiempo no podría serlo, dice, porque a mí, a la lejana, no la quieren. Entonces digo, qué irrupción extraña, porque hay dos posibilidades, una más fantástica y otra
bueno, en realidad casi no hay posibilidad de tener una hipótesis muy realista para leer este cuento, pero o en este momento cuando ella dice, porque a mí, a la lejana, no la quieren, Alina se hace cargo de que ella es, en esa situación en la que está, es la lejana, o bien es la lejana la que ya está Escribiendo. escribiendo y apareciendo en el registro personal de Alina. Eso me llamó mucho la atención. Muy bien marcado, me encanta. Es verdad que ahora que me acuerdo que leí esa parte me hizo ruido, pero ahora que lo mencionás así, está buenísimo. Es como si se estuviesen fusionando por un momento, ¿no? Los dos personajes. Yo Sí. creo que sí, como que se están buscando, de hecho, algo que solamente dejamos como referencia dando vuelta en el aire, no para profundizar, pero yo Sí. pensaba cuando justamente vi esa parte, como vos bien decís, de estos personajes que ya más que un puente, es un puente que parece ir hacia una fusión de las personalidades y de las existencias mismas. Yo me acordaba que en estos mismos años en los que Cortázar escribe los distintos cuentos de bestiario, él traduce a Edgar Allan Poe, todos los cuentos completos de Edgar Allan Poe, del inglés al castellano, obviamente. Sí. Hay un cuento de Poe que se llama William Wilson, que es la historia de un supuesto doble del personaje que se llama William Wilson. Y en ese cuento, Poe resuelve, no voy a hacer spoiler, resuelve si finalmente este personaje, este otro, que aparece como némesis de William Wilson, efectivamente es un otro de William Wilson o es un desprendimiento psicológico, metafísico, espiritual, como ustedes quieran verlo, de William Wilson. Entonces yo pensaba, digo, tranquilamente Cortázar, eh, a un siglo de distancia, pudo haber tomado algo de, que además es un tema súper recurrente, lo saben ustedes en la literatura, el Sí. tema del doble, y tal vez algo de eso haya, ¿no? Lo que pasa es que en el cuento de Poe, ese otro William Wilson tiene el carácter de némesis, tiene carácter de pesadilla, le va arruinando la vida a este pobre diablo que se encuentra con que, o supone él, que hay un otro que le va complicando la vida y que es sumamente parecido a él. En este caso, me parece que la conexión es de empatía, de profunda empatía, y creo que Buenísimo. Sí. lo que le permite esta mujer, o eventual mujer, exista o no en Budapest, más allá de la supuesta confirmación que nos daría el viaje y el abrazo del final, eh, lo que le permite es fugarse hacia alguien que sufre, hacia alguien que está en una situación de gran precariedad y que es una situación muy distinta a la de ella. Entonces me parece que ese puente de comunicación y eventualmente esa fusión o invasión de una sobre otra es muy bien recibida y hay mucha empatía entre ambas. Sí, me encanta eso. Yo también tengo acá anotado justo lo de empatía en esta parte, porque estaba pensando en el cuento en general, que te hace sentir una de las cosas es empatía yo propia para los personajes. Yo, Valentino, empatía por los personajes de cómo se sienten, ¿no? Pero a la misma vez me puse a pensar que esta persona siente empatía por la lejana también, o quizás por ella misma, como vos decís. Y esto me hizo pensar, ¿cómo era? Me hace pensar que yo también a veces siento, o quizás todo el mundo siente empatía por un personaje propio que cree en otro tiempo y en otro lugar, ¿o no? Creo que todos los humanos a veces también sentimos empatía por nosotros en otros momentos, ¿no? En otros lugares, porque me puse a pensar si yo podría estar en la situación de esta persona, de creer que hay otro de mí en otro país, ¿o no? No sé, me puse a pensar eso, pero Sí, tenía justo sí, escrito en esta creo. misma zona la empatía. Y es no solo empatía, como decís vos, sino te da cierta libertad porque el personaje puede sentir o hacer cosas que vos no podés. Y fluye a través de tu muñeca o de tu lapicera. Entonces, eso también, por ejemplo, acá yo había marcado algo que dice, la siento más dueña de su infortunio, lejos y sola, pero dueña.
como que al mismo tiempo hay algo más que empatía. O sea, hay como un paso más, como una especie de, no estoy encontrando la palabra ahora, pero como que ella ve algo más que Alina no tiene. O sea, es dueña. Y Alina claramente no se siente de esa manera. No, y ahora que marcas esto me pienso si esto es que va evolucionando. El personaje quizás, bueno, a mí me parecía que la parte de diario justo no tenía una narrativa clara como un cuento en la realidad, porque es un diario, entonces son cosas más quizás sentimentales o situacionales, pero esto de que, como dice bien Andrés, que al principio hay un nivel de empatía, durante todo el tiempo hay empatía, pero al principio quizás hay mucha empatía, y después pasa a la segunda sección, que es la que vos marcás, Joaco, que es un momento más de que la otra persona va ganando su potencia. Después siento que hay un tercer momento que es el momento en el que el personaje principal a través del diario es el que agarra el valor. El personaje agarra el valor y empieza a considerar el salvar al otro personaje. De algún momento yo tenía anotado acá, no sé si es la definición exacta de lo que es un elemento mágico, pero como que se vuelve el elemento mágico esta lejana, ¿no? La que genera todo un cambio y la que genera en el tercer punto que un personaje tome la decisión de una acción. Y en este caso sería encontrar el puente, viajar a Budapest y por último encontrarse y funcionar en esta función. Me pregunto si esto también existe pensarlo como una narrativa, ¿no? La narrativa del crecimiento espiritual, ¿o no? ¿Puede ser o no? ¿Vos cómo lo ves, Reggie o Andrés? Sí, yo veo esa secuencia que ves vos, Valen, también, en cómo se va narrando toda la historia. Siento que ella como que se hace cargo un poco de esa búsqueda, tal vez más de ella misma, puede llamarse espiritual, ¿por qué no? Y va despejando, ¿no? Me da esa sensación, como va despejando opciones, porque primero está entre, no sé, Budapest y otras opciones, y después las va sacando. Entonces siento que Sí. se va acercando cada vez más para tomar acción y ir a encontrarse, ¿no? Porque ella creo que lo dice en el cuento, va a buscarse. Y sabe que para eso tiene que tomar un poco acción en su vida actual, que ahí creo que se da también el casamiento, ¿no? Como que sabe que el casamiento es un puente también para que ella viaje a Budapest. No sé por qué, pero es lo que yo entendí, no sé si lo entendieron así. Yo lo vi un poco así. Pero sí, siento que hay ahí como una cierta linealidad en donde ella se va conectando con esa búsqueda, digamos, de sí misma y sí, y empieza a decidir como para ir hacia ahí, básicamente. Y en un momento también mete un personaje que se llama Rod o Herod o algo así. Dice, no hay Rod, no, a mí me van de castigar allá. Pero quién sabe si es un hombre, una madre furiosa o una soledad. Eso me Ahí es cuando pareció. me cae la ficha, de que ella desea ser dueña de su infortunio, como dije hace un rato, que ella desea, o sea, ser dueña de algo, o ser dueña de esa soledad, o encontrar esa parte, ese sufrimiento que no encuentra en la vida que tiene, que es todo pink champagne. Sí. Sí, es muy buena eso. Y ahí es también donde, a mí, yo lo que me pregunto justo en esa parte es donde empieza a considerar realmente, y si estoy, es como que el elemento mágico agarra realidad también, ¿no? Y esta decisión también depende de un factor externo que es el de Luis María, el de casarse. Me pregunto, siento que obviamente a mí me gusta simbolizar todo y poner sobre lectura sobre un montón de cosas, pero esto de tener que casarse con una persona o casarse para ir en busca de ese destino o llevarlo a cabo, me parece un poco simbólico, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo lo ves eso, Andrés? Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Casarse para ser libre, casarse como lo que da casi la excusa trivial de poder hacer el viaje a Budapest con este personaje al que ella evidentemente no le tiene ningún amor, que es Luis María, pero sin embargo ella tiene que llegar ahí. Pero como vos bien decís,
llegar físicamente, pero Sí. al mismo tiempo, como vos decías, la pregunta, ¿y si estoy? Mm, Si estoy es, si ya estoy ahora allá, una opción. O la otra, creo más en esta, si voy efectivamente allá y me encuentro con la lejana, estaré, y habría que ver, ¿no? Estaré conmigo, me sí. encuentro. eh, También habría que empezar a encontrar algunas, justamente hablando de encuentro, algunas emociones porque habría que ver, digo, si a ustedes les ofrecen este puente de comunicación, ¿lo Mm, tomarían? A mí me daría bastante miedo toda esta exploración. Parece ser muy liberadora y estoy de acuerdo que para Alina lo es, pero mm, a mí me daría un poco de miedo, miedo digo, dentro de lo extraño que es toda la situación. ok, me encanta el ejercicio. Vos decís de buscarlo en el texto, buscar alguna, alguna pista de cómo ella se siente. Cómo ella se siente y también para extrapolarnos si nosotros tuviéramos la posibilidad de ser Alina, para llevar la empatía, ¿no? Más Sí. lejos todavía, y violar todas las reglas de la crítica literaria. Asumamos la posibilidad de meternos y ser los personajes. Mm, Eh, yo no sé si para liberarme, por ahí soy muy cobarde, si para emprender esta aventura casi socrática de Alina, del conócete a ti mismo y mm, libérate de las ataduras de clase de tu vida pequeño burguesa, no sé si me animaría a hacer ese viaje. Primero sospecharía de mis facultades psicológicas, de la naturaleza de este contacto, de esta voz que viene, que además no es una voz, sino que es una intrusión en mi escritura. Ella dice en un momento, antes de emprender el viaje, que bueno, y que si está loca tampoco le preocupa mucho. sí. Es una luna de miel, como que se excusa. Pues dice, y si estoy loca, bueno, si estoy, pero solamente loca, solamente, ¿qué luna de miel? O sea, como que si va y en realidad estaba loca, por lo menos estaba disfrutando la luna de miel con Luis María. Sí, se está inventando su propio mundo, pero volvemos a lo mismo que ustedes ya vienen al mercado. Es a partir de que ella se anima a jugar desde Mm, esa noche de insomnio, con las palabras, formando anagramas, eh, y todo ese tipo de experimento libre, casi de flujo de conciencia que tiene Alina muy al principio del texto, que también es una de las marcas de frescura que permanecen en el texto, esa cosa como medio caótica que tiene al principio del texto de qué estoy leyendo, por más de que me sí, doy cuenta que estoy exacto. leyendo un diario, uno dice, ¿qué está haciendo esta mujer? ¿Qué dice? Que busca con A, que después busca con E, que después busca con A y con E. Eh, Parece como una experiencia más daliniana. Bueno, de hecho aparece el famoso anagrama Sí. le tiró por la cabeza Bretón a Dalí, de Ávida Dollars y Salvador Dalí. Entonces digo, al principio me parecía, que fue la parte le pegó perfectamente, pero me parecía, digo, bueno, me voy a encontrar con una mujer que está en el movimiento surrealista, Mm, con alguien que tiene una vida interior sumamente compleja, y después me sorprendo tal vez con mis propios prejuicios me sorprendo, pero encuentro una mujer de la pequeña burguesía o de la alta burguesía que está en una vida totalmente aburrida y digo, ya no es la que estaba jugando a la noche, tipo Joyce, tipo Virginia Woolf, elaborando con su cabeza libremente instancias creativas para ver si se dormía, y después esta mujer que se va a casar y que está aburrida, pero después cuando aparece la lejana, digo, ah, no, está bien, acá el personaje vuelve a tomar su cauce que tenía desde la primera línea, que es un cauce de mucha exploración. eso es lo que quería, eso es lo que yo estaba pensando mientras decías eso. Que para mí no se disipa esta primera parte que este personaje se presenta de esta manera que lo vos decís, y me parece sumamente importante y súper valeroso la capacidad del personaje de poder lograr entablar relación con un personaje ficticio dentro de uno, ficticio o real dentro de uno. Me parece un ejercicio de muy alto nivel
intelectual, te digo, por más que uno no pueda controlarlo, y ya el no poder controlarlo me parece también de altísimo nivel la relación que tiene con el personaje, ¿o no? Sí, sí, para mí es exactamente como vos decís, es de altísimo nivel intelectual, emocional, eh, es muy complejo. Aparte, eh, que se dé todo esto en el marco, insisto, de la escritura de un diario, yo no lo veo como meramente casual, es decir, bueno, o sea, desde el punto de vista de la técnica literaria, me pongo Sí, en un lugar, por un momento en ese lugar. Me conviene un diario porque, como ustedes decían, el diario puede ser un poco inorgánico, puede ser libre para poder llevar una narración que también exige ser por momentos inorgánica y muy libre, muy mental, pero yo en realidad iría más allá. Creo que consciente o inconscientemente, Cortázar, al elegir el diario tal como nosotros hoy leemos la importancia que tienen los diarios de los escritores y de los artistas, no me parece que sea nada anecdótico para casarlo, para ligarlo con esta naturaleza intelectual, para darle un reconocimiento a Alina también, porque si no parece que Alina fuera una tonta que de sí, repente es escogida por la lejana. Y creo que no, que ya estaba todo en germen y que decía esto de los diarios de los escritores. Aquí en Argentina tuvimos el caso reciente, vale la pena comentarlo, de Ricardo Piglia. Piglia llevó un diario durante toda su vida, casi toda su vida, desde su adolescencia hasta que se murió, y él en un determinado momento, eso es un hecho, y al mismo tiempo Piglia, a lo largo de toda su obra, trabaja con un alter ego que es Emilio Renzi. mm, Y al final de su vida, cuando Piglia decide publicar los diarios, que son diarios de Ricardo Piglia, dice, no, esto es muy pesado para mí, mi propia vida me pesa, por lo cual se lo voy a atribuir a mi alter ego. Y los diarios se publicaron como los diarios de Emilio Renzi, autor Ricardo Piglia. Y sin embargo, es y no es la vida de Piglia, es y no es la vida de su alter ego, pero él logró ahí, y lo marco porque era un gran intelectual, además de un gran escritor, él se dio cuenta que el diario tenía esa posibilidad de, bueno, yo le doy mi vida a un personaje porque él de alguna manera va a saber contarla, va a saber vivirla tan bien o mejor que yo. Entonces me parece muy, muy significativo encontrar esto que no es un experimento de los últimos años de la literatura, que es un texto del año 51, donde aparecen todas estas cosas. Aparece un diario, aparece alguien que se busca, aparece un personaje ficticio o real que le da la oportunidad de darle parte de su vida y al mismo tiempo de recibir una parte que le falta y que ella eventualmente encontraría en Budapest. Me parece muy, muy metateórico, eso quiero decir. Está lleno de sí, elementos de forma más que de contenido, si bien el me, contenido es muy importante. me gusta eso que decís de la forma, es verdad que trabaja mucho con el tema de la forma y que se vuelve meta, en el sentido también de que, con respecto a todo lo que decís, a mí me parece que lo que el diario suma es que el diario crea un personaje, crea a la lejana, en un lugar donde se crean personajes solamente para uno, porque el diario, yo lo que escribo es para mí, siempre. Entonces es diferente a crear un personaje, me parece que para que lea todo el mundo. Entonces ya de por sí tiene un peso y una responsabilidad distinta, porque al final al escribir, como cualquier escritor, siento que la primera escritura, el primer lector es uno mismo, ¿no? El que necesita poder estar de acuerdo con él mismo. Sí, de esto, Completamente. Mm. Sí, sí, decía Andrés. no, no, por favor, no, no, ya hablé mucho. ¿Vos qué decías, Joaco? ¿Qué querías decir? No, que totalmente, el formato le da eso que decís vos, y era lo que estaba pensando, nada, es otra forma de decir lo que dijo Andrés. Y lo que vos dijiste antes, acerca de que conlleva un gran nivel intelectual crear un personaje que tome una vida propia, cuando vos leís un cuento, un relato, cada lector le da vida propia a cada personaje, por más que lo haya escrito otra persona. En este caso, al ser un diario, esa vida te la va dando el mismo escritor que escribe el diario.
porque es algo íntimo, es algo propio, y como decís vos, la primera persona que le da vida, o tal vez la única, es la persona que escribió el diario. Entonces, sí, como decía Andrés, no es mera casualidad, y creo que mientras más lo repite, más me doy cuenta de la importancia que tiene que sea un diario la forma en que está hecho el cuento. Sí, total. Y para sumarle a esto y a lo que ustedes decían, y la primera, por la pregunta de Andrés que salió todo esto, es que yo al principio, ¿se acuerdan que dije que me da la sensación de felicidad? ¿Se acuerdan que mencioné eso? Y creo que vos, Juan, me preguntaste, ¿pero para quién es la felicidad? Y para responder la pregunta que Andrés hiciste vos de buscar estos sentimientos, estas diferentes emociones que las personas pueden sentir, yo mencionaba esto de felicidad porque a mí personalmente, y acá es donde quizás cometo el error en decir felicidad, por eso para quién, quizás es mi punto de vista de que yo soy muy pro, ¿no? O a favor de que siempre este tipo de ejercicios intelectuales o de conciencia de uno mismo, de tener muchos lejanos adentro de uno, muchos cerca adentro de uno, poder dividir nuestro interior y lanzarse a esa búsqueda, me parece algo súper valiente y eso es lo que a mí me parece que da felicidad a los personajes. La valentía por lanzarse en busca de algo que puede terminar para mal, pero también puede terminar para bien y al final, es decir, como siempre lo hablamos, es casi hasta indiferente cuál es el resultado, pero la felicidad o el éxito personal se da en el lanzarse a esta situación. Entonces, como yo lo leí por lo que decía la felicidad, a mí me da felicidad el pensar de que el personaje logra deshacerse de las cadenas, hasta de su propia cadena y de su propio juzgar a sí misma a ver si está loca, para ir en búsqueda de esa lejana y terminar de juntarse ella con ella misma. Sí, eso es clave, lo de juntarse con ella misma. Ahí está la verdadera valentía, ¿no? Que vos te referís, porque una cosa es de Pero la valentía fragmentarse, de buscarlo, no, claro, no de juntarse, de porque buscarlo, juntarse puede no llegar también. de buscar ese encuentro, sí. Porque uno mismo puede fragmentarse en muchos personajes distintos, pero es eso, como decís vos, la valentía está en la búsqueda. Sí, además, no sé si se acuerdan que en la parte en donde ella decide cómo terminar el diario dice algo así como, perdón, dice algo así como basta de pensar o algo así, como que quiere tomar acción por todo eso que vino trabajando en el diario internamente y ahí es que decide ir a buscarla. Sí, yo creo que hay algo de valentía y sobre todo porque esa otra o esa lejana es un personaje oscuro de alguna manera, ¿no? O por ponerle así algún adjetivo. Entonces no es una parte como súper atractiva, no es que, bueno, ella está disconforme con su vida actual y se imagina como una versión mejorada o más libre. O sea, hay algo de conexión, vuelvo otra vez, ¿no? Pero con el dolor, como adueñarse de esa parte e integrarla. Entonces creo que la valentía también está en que ese encuentro puede ser como, no sé, como radical en algún punto, ¿no? Esa lejana es como, nada, está destrozada, o sea, es como que hay una cosa ahí. Entonces yo creo que no cualquiera se anima como a ir en búsqueda de esos lugares, ¿no? Como esos lugares más relegados, creo. Sí. Entonces yo ahí me siento un poco como vos, Valen. O sea, a mí me gusta, o sea, creo que a mí me encantaría, o sea, ir en búsqueda de esa lejana, o sea, como que yo lo veo como algo, no sé, desafiante e interesante. O sea, no, creo que me genera un atractivo, hasta diría. Pero yo siento, Reggie, que Sí, vos formas parte de esta búsqueda de la lejana en tu vida propia. Haberte mudado sí, de seguro. Buenos Aires, de haberte ido a Irlanda, de estar haciendo los trabajos. Siento que todos en algún sentido lo estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, Cada como uno bien tiene su lejano, hablamos, ¿no? cada uno tiene su lejano y como hablábamos recién, esto de llevar un diario y poder entablar esta conversación súper intelectual con uno mismo es lo que nos ayuda a estar cada vez más cerca de nuestros lejanos, ¿no? O por lo menos hacerlo más real también. Sí, estaba escuchando atentamente, está muy bueno todo lo que dicen y está muy, muy fino
y muy interesante desde el punto de vista teórico. Primero, lo último que decía Regina a mí me parece central, el carácter radical de la empresa de Alina, ¿no? Porque Sí. no es resultadista, para utilizar un término Mm. bilardiano futbolero, no es resultadista, eh, no es oportunista tampoco. Ella va, sea en el sentido literal que va hacia la búsqueda de un tercero, o sea en el sentido de la creación de un personaje con el cual entabla un diálogo. En cualquier caso, asume riesgos y en todos los casos parece no importarle demasiado el resultado, lo cual nuevamente la pone en tensión con el horizonte de expectativas a la clase que ella pertenece, porque justamente esas empresas, esas aventuras un poco locas, no están muy bien vistas. Y sin embargo ella tiene la libertad suficiente, que decimos, la encontramos desde el principio, en el foro interno, esa libertad intelectual de hacer todos esos juegos. Ahora el paso que le faltaba, que no es menor, es llevar esa libertad a todos los otros aspectos de su vida, y eso sucede a partir de este diálogo, insisto, real o ficticio, con esta lejana que le da como una llave o como una autorización para que ella pueda exteriorizar todo eso que ya está dentro de ella. Así que estoy de acuerdo con que la aventura es épica, es radical, eh, es sumamente arriesgada. Por eso yo decía, si se nos ofreciese a nosotros la posibilidad, esta posibilidad concreta de hacer el recorrido de Alina, si la tomaríamos, porque es un, es un agujero negro en un punto. No no está pautado cómo se va a dar este conócete a ti mismo, porque nosotros podemos decir, sí, me estoy buscando a través del arte, pero todo eso tiene pautas, y si bien también decimos que lo importante no es llegar, que es el camino, pero está pautado, y lo vamos regulando. Ahora, la experiencia de Alina es muy vertiginosa. Mm. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo y me encanta eso de lo arriesgado y lo desmesurado, ¿no? Del pensamiento. Pero bueno, también está esto, y creo que alguna otra vez lo comentamos, es esta valentía, ¿no? De llevar a cabo esta empresa o este salto al vacío. Em, Sí tiene Sí, pautas la totalmente. vida, pero el salto al vacío también, no sé, por lo general, o como yo lo veo hoy en día, depende cómo, o sea, depende, si vos saltás al vacío con ganas de saltar, para mí se crea un piso que es el que no te deja caer en el vacío. Es como que vos saltás en un lugar que pensás que había vacío, pero no saltás, porque lo que yo entiendo o lo que veo como que nace todo este fin de diario, nace desde un punto de tensión, y como vos bien me decías, es el tedio a la sociedad. O sea, esta programación del salto al vacío, a esto tan arriesgado, nace a través de algo como si ya se hubiese cerrado una puerta detrás de ella. Entonces no quedan otros espacios, y de ahí es donde nace, me parece, otra oportunidad. Y esto ya lo estoy pensando para entrar ya en leerlo a través de la psicología humana en general, ¿no? Cuando uno se encuentra enclausurado en algo. Eh, no sé, me parece esa también. No, me parece que está muy bien leído de esa manera, porque al mismo tiempo eso explica, a partir simplemente de un cuento, porque hoy decíamos, bueno, todo esto va camino a Rayuela, desde el punto de vista del pulso creativo de Cortázar. Entonces juguemos, Sí, y si Cortázar estuviese aquí nos diría, eh, cuanto menos racional sea la hipótesis que hagan, eh, pro, aumenta las probabilidades de que entiendan mejor mi literatura. Eh, está pero buenísimo. creo que está bien, y creo que ese componente lúdico, que esto se ha dicho tantas veces, que tiene toda la obra cortasariana, explica por qué siempre sintoniza, a pesar de las décadas que han pasado, con un público muy joven, que parece ser siempre el público que tiene la necesidad de estar
innovando respecto del destino que siempre le aparece como marcado. Es buenísimo esto que mencionas, porque además el personaje igual es joven, pero me parece que los problemas que trae a colación en general Cortázar tienen que ver con momentos claves de la juventud, porque yo siento que esto de que aparezca una lejana nace en un momento clave de la vida del ser humano, que es en el momento de la conciencia de uno mismo también, que es post del colegio, un momento en que tenés que empezar a tomar decisiones para el resto de tu vida, y es en ese momento cuando empezás a proyectar, como por ejemplo para ir a la facultad el resto de tu vida, también nacen otras lejanas, en Budapest, en Nueva York, en Ámsterdam, me parece, ¿no? Entonces, quizás por eso también es que sigue llegando al público joven los cuentos de Cortázar, porque como bien dijimos al principio de la charla, esto tiene un detalle humano que atraviesa cualquier década y cualquier siglo, que sigue llegando hoy en día. Y hoy, un chico de 18 años en 10 años va todavía a tener esta misma duda que está teniendo Alina Reyes, y por la que yo paso, y por la que yo estoy, y por la que creo que todos los que somos más del modo errante en el arte, en la vida, como cosa sin tiempo, vamos a tener, ¿o no? No sé cómo lo sienten ustedes. Pero bueno, así es como más o menos lo pienso. Y yo quería mencionar una parte que está muy buena en la del 28 de enero, donde ella ya empieza a tener esta relación súper a full la empieza a tratar como a alguien igual a ella, que me parece que es en el momento en el que toca, cuando llega a la cumbre, la incertidumbre de ella misma con la lejana, para encontrarse y tomar esa decisión, ¿no? Después de preguntarse, bueno, ¿y si voy? El día que le sigue, en la entrada al diario que le sigue, dice, bueno, hace 3 días que no hablo con la lejana, y los 2 párrafos que le siguen son ella puramente reconociendo el lugar, reconociendo, inventando los nombres de Budapest, y ella en un momento dice, ahí donde un nombre es una plaza, y en un momento dice, ponerle nombre a cosas sin saber exactamente lo que son, como inventarlos, y esto de lo que significa para ella, que se ve, y como dicen al principio, muy hábil con las palabras, logra imaginar y construir una ciudad con nombre y todo a través de su propio pensamiento para generar todo este escenario, ¿no? Tipo una confianza. Por al final, generar un escenario es crear algo, es crear realidad para que uno se pueda sentir más cómodo. Y ni hablar de que este escenario se va creando, y esto ya me parece un poco más poético de parte de Cortázar, el crear este escenario y le pone música. Le pone música y le pone Bach y Brahms, ¿no? Se lo pone ahí, sí. Y va creyendo Budapest. No sé cómo lo vieron esa parte ustedes. Sí, es como... o sea, también no solo se puede pensar como que lo está creando, sino también como que lo está descubriendo. Como que, porque al principio hablábamos no solo de las sensaciones, si era ella misma que al escribir las estaba creando o si de verdad las estaba sintiendo. Entonces, en este momento, donde ya escapa de las sensaciones, sí mismo está la música, como decís vos, pero empieza a ver los lugares, las plazas, el teatro. También entra ese factor de si ella los está creando o si ella los está descubriendo. Y nada, me pareció bueno eso, o por lo menos yo lo vi de esa manera, esa parte. Como que iba descubriendo las distintas cosas que la rodeaban, más allá de solo las sensaciones. Que obviamente todo lo que te rodea te produce, es un estímulo al cuerpo y son sensaciones. Sí, tal vez las dos. Tal vez el creando y el descubriendo ahí estén más cerca de lo que uno cree. En el caso de que ella sea la autora en el sentido amplio del término, la autora de toda esta trama de vivencias, por ahí también se está sorprendiendo con lo que está creando y va intuyendo, casi, aparte, va como adivinando, como dice Joaquín, bueno, esto tal vez sea así, le voy a dar este nombre, no sé si será así. Es muy singular porque, como vos bien decías, Valentino, al principio ella dice, hace 3 días que no me viene nada de la lejana. Entonces, hay como una espera de recepción. Pero cuando esa espera de recepción no se ve cumplida,
ella no es que dice, bueno, ahora retrocedo, no, ahora voy por más y entonces le invento un día cotidiano o invento las circunstancias que creo son cotidianas de la lejana. Y lo hace muy Ahí bien. va. Sí. Decime Andrés si me equivoco, porque me acordé de algo con lo que dijiste al principio. Hay una conferencia de Borges de las 7 noches, creo que es cuando habla de la poesía, que él dice que descubrir y crear en latín son sinónimos. Sí, claro, Sí, es algo que Borges repite mucho, la idea de que en los idiomas antiguos, en realidad en el griego, el descubrir, inventar, son palabras que están muy cerca, descubrir e inventar. Entonces, eso a Borges le viene bárbaro, y lo repite mucho, se repite a morir. puede presentar, o usualmente nos presenta sus invenciones, las invenciones que él atribuye a sus personajes como descubrimientos. Los personajes, por eso siempre decimos la perplejidad en Borges. Bueno, los personajes de Borges están perplejos porque se les presentan cosas o van creando cosas que no manejan del todo, que muchas veces se les vuelve en contra, pero piensen en muchos, en el Aleph, por ejemplo, que si bien no es, es un descubrimiento del personaje, pero al mismo tiempo ese descubrimiento lo va perturbando, y eso en muchísimos personajes de Borges, ¿no? Van creando y van descubriendo, van inventando y van descubriendo. De hecho, de Bestiario, y no hay ningún problema en decirlo, decían, bueno, es un libro que está muy influido, el joven Cortázar está muy influido por Borges, por los cuentos de la década del 40 de Borges. Si ustedes leen un cuento de Borges que es muy complicado de leer, tal vez uno de los más desafiantes, que se llama Tron Ugvar Orbis Tertius, que está en Ficciones, ese cuento, muy resumidamente, trata justamente, en última instancia, si bien hay muchas capas que tienen que ver con el lenguaje, que tienen que ver con debates filosóficos entre el idealismo y el empirismo, y la naturaleza misma del lenguaje, en última instancia se trata de un mundo, Tlön, que invade nuestro mundo y lo transfigura. Ese mundo que es Tlön, que inicialmente parece ser una pura quimera, un invento de enciclopedistas locos, porque aparece en una enciclopedia, en un tomo de la Enciclopedia Británica, que Borges personaje consulta con Bioy personaje en el contexto del cuento, pero después desaparece esa referencia cuando la van a buscar en otra edición de la misma enciclopedia, y entonces ese mundo que es totalmente ficticio, a la larga termina invadiendo, así termina el cuento, el mundo real. Y Borges dice, el mundo, nuestro mundo será Tlön. Bueno, si uno toma eso como matriz de la ficción, lo va a encontrar verificado también en Lejana de Cortázar. Digamos, el ser tomado por. Lo que pasa es que en el cuento de Borges hay como un cierto aroma terrorífico, incluso distópico. De hecho, ese cuento, Tron Ugvar Orbis Tertius, Philip K. Dick, el autor del Hombre en el Castillo, lo leyó, lo tomó y produjo esa extraordinaria distopía que es El Hombre en el Castillo. Pero bueno, eso es típico de Borges, ¿no? En cambio, en Cortázar creo que siempre está la búsqueda de que los personajes se salven, de que los personajes, no de una manera rosa y boba, pero de que se salven en el sentido de que encuentren su camino, de que lo inventen, y en ese sentido está Brahms y está Bach, pero más adelante va a estar el jazz. Yo creo que la invitación es más a ser Charlie Parker, que tanto le gustaba, ¿no? Sí, es buenísimo eso que decís, es verdad, cómo va cambiando la música. Sí, es increíble. Para mí esta parte que entra al teatro es donde termina de generar y pasa todo esto que muy bien vos contás, que ahora voy a ir directamente a rechequear el cuento ese que te acabas de contar, que me lo acuerdo más o menos, pero sí agarra esa trama en el medio del teatro, me pareciera, ¿no? Como que trae todo ese mundo para hacerlo parte suyo en medio de una obra, no sé, es como que ese simbolismo me hizo pensar, como bien el cuento de Borges es parte de su obra,
y esto es parte de la obra de Cortázar, es también parte de la obra de teatro esa y de su propia creación. Es como al final una feria de obras, no sé, cuando lo veo muy abstractamente la idea, ¿no? No, pero está muy bien, Valentino, y si estuviera Ricardo Piglia, que lo tendríamos que convocar mediante algún espiritista, pero si Piglia estuviera, ojo, porque nosotros creemos que la metaficción, o lo que llamamos metaficción, o recursos metaliterarios, es como una característica de la literatura contemporánea, una característica muy saliente de la literatura contemporánea, y Piglia te diría, ojo que metaficción ya hay en Cervantes. En el Quijote, ya el Sí. Quijote es el mismo. Hamlet, el personaje, monta una obra de teatro para hacerle saber a su tío que él sabe que su tío es el asesino de su padre. Entonces, siempre han aparecido los recursos de otros géneros de ficción presentes en la novela o en el relato, y eso es lo que hace extraordinario a esos relatos, donde la literatura se muerde la cola, pero puede ser un defecto, es una virtud enorme, porque claro, como vos decís, se vuelve un poco abstracto el plano del análisis, pero al mismo tiempo se vuelve también paradojalmente más concreto, porque yo creo que se es concreto en lo abstracto, porque si uno toma lo concreto simplemente como sinónimo de cotidiano, de material, de bien situado, eso es aburridísimo. En cambio, No, aburridísimo. No, real, pero en estoy cambio, 100% de lo acuerdo ahí. concreto y lo abstracto, eso es más difícil, porque fíjense que nosotros ya estamos haciendo un ejercicio casi socrático, mayéutico, de, bueno, tratar de armar algo, pero sabemos que no vamos a llegar, o sea, esto jamás podría ser un trabajo práctico de la facultad, porque nos bocharían, porque ¿cuál es la tesis que estamos sosteniendo? Tenemos ideas, tenemos hipótesis preliminares, y al mismo tiempo tenemos muchas, y probablemente algunas se complementan y otras se contradicen entre sí. Por lo cual, insisto, a Cortázar eso le encantaría, porque para él estaríamos como buceando en nuestro propio inconsciente para poder hablar del texto, o el texto nos daría la excusa para bucear en nuestro propio inconsciente y jugar como juega Alina, lo cual me parece que si Cortázar también en otro ejercicio del espiritismo estuviera acá, nos diría, hagan eso con mi obra. Y no tanto el hecho de si se ubica en el realismo, y si se ubica en el fantástico, si se ubica en una frontera entre ambas cosas. Me parece que a mí, que lo confieso ahora que está bastante avanzada la charla, a mí que no me gusta mucho la literatura de Julio Cortázar, sí me doy cuenta de que esa invitación a ser parte de la obra es muy generosa de parte de Cortázar. Y eso me parece que es muy valorable, independientemente del resultado estético, independientemente de que los cuentos me gusten más o menos desde el punto de vista de la trama y de las formas, sí hay un autor que te invita y que te hace parte. Y eso también en Borges está. Lo que pasa es que a veces a uno le cuesta descifrar, o las invitaciones de Borges son un poco más crípticas, pero Borges también hace partícipe al lector, pero todo esto viene de nuestro querido y muy difícil de leer y poco leído Macedonio Fernández, el padre de Cortázar, muy dicho genéricamente, no lo tomen al pie de la letra en el sentido de las influencias, pero el padre de Cortázar y de Borges es Macedonio Fernández. Y justamente una de las tantas características que tiene esa literatura tan extraña, que algún día si quieren podemos leer un cuento de Macedonio, que a diferencia de sus novelas, que son un poco más inaccesibles, hay un cuento de Macedonio Fernández que se llama El zapallo que se hizo cosmos. Y está buenísimo, ya desde el título se entiende hacia dónde va Macedonio Fernández. Un zapallo que se convierte en el universo todo. Bueno, entonces, Bueno. fíjense que eso, que es de Macedonio Fernández, no podría ser tranquilamente de Julio Cortázar, en esos términos tan humorísticos, y con alguna vuelta de tuerca, podría ser de Borges también. La biblioteca de Babel, el Aleph. Entonces,
Lo que quería decir, y en el caso de Macedonio, siempre está la invitación al lector, a hacer que el lector entre, que no se quede afuera. Y bueno, de alguna manera, todos han visto que Rayuela de Cortázar cumple con ese objetivo de, desde la página, desde la tabla de dirección, desde cuando te dice léalo así, léalo asá, léalo como quiera, parece ser una gran invitación a meterse libremente en la literatura. Bueno, yo creo que eso sí tiene una genealogía que arranca el Macedonio Fernández, que estaría bueno hacer un encuentro para leer algún cuento de Macedonio Fernández, porque en general Macedonio Fernández se lo cita como la influencia en Borges, en Cortázar y en quienes ustedes quieran de la literatura argentina contemporánea, en Piglia también, pero nadie lo lee lo suficientemente y ha quedado además confinado como un personaje un poco anecdótico, y no, no es nada anecdótico. Pero decía, creo que Cortázar, independientemente del cuento que tomemos, está esa invitación generosa a que uno sea parte de la trama. O sea, por eso yo decía hoy al principio, no es solamente Alina creando, descubriendo, inventando, tratando de zafarse de su vida cotidiana y aburrida, sino que también es la invitación a que nosotros nos metamos ahí y Exactamente. vivamos viviendo Alina. Sí, yo creo también exactamente lo mismo. También siento igual que la literatura cada vez, no sé, yo cada vez la entiendo mucho más. Los cuentos los termino pensando como cuento meta nuestro siempre, en el sentido de que el cuento al final va a representar una cosa esencial de uno, porque si el espectador o el lector no hace resonar lo del cuento en sí mismo, si a partir de haber leído este cuento no resuena una lejana dentro tuyo, eh, no quiero decir que está mal leído, quiero decir que hay una incomprensión del lector en su actitud de afrontarlo, ¿no? O no llevarlo a full a cabo. Pero nos vamos al último corte y volvemos. Y para volver a comentar, sí, estoy para lo de Macedonio. Yo personalmente no leí ningún cuento y súper estoy para conocer ese universo. Siento que también conocer distintos universos nos va a ayudar siempre a analizar de diferentes maneras las cosas, ¿no? Pero es interesantísimo esto del meta y yo siento que Cortázar en este cuento también lo hace de una manera tan simple, ¿no? El crear un personaje, el enseñarle a alguien que vos en tu vida personal, en vos humano, podés crear tu otro humano en cualquier lado del planeta, cruzando el tiempo, cruzando la geografía, me parece una cosa alucinante y me parece, como antes decíamos, que es de un alto nivel intelectual para Alina en sí mismo, es un nivel intelectual y un ejercicio súper prometedor para cualquier humano que se meta en eso. Yo realmente recomiendo a toda la gente que conozco siempre que en un momento de bloqueo, de parate o de no entender uno mismo, escribir no solo diario, sino darse a escribir las propias preguntas que uno necesita hacerse, ¿no? Ujú. Sí, me parece que ese es un mensaje importante para transmitir, más allá de lo que podamos sacar en limpio de la lectura de este cuento en particular o de otros cuentos, la literatura como una posibilidad de volverse más complejo, el arte en general, como Sí. la posibilidad de encontrar un laberinto, diría Borges también, pero pero la gente se asusta mucho con los laberintos, y también Alina transita un laberinto, pero bueno, o eventualmente se sale de un laberinto, y si no, como decía Borges, no importa, porque si bien en el centro está el Minotauro, que es un centro terrible del laberinto, Sí. por lo menos hay un centro, decía Borges. En última instancia, si el universo fuese un laberinto, y en el centro estuviese el Minotauro, y eso implicase incluso nuestra destrucción, por lo menos habría un cierto orden. Y eso a Borges le importaba mucho. Yo creo que a Cortázar le importaba menos, porque Pero también Borges habla de otro laberinto, que creo que es el más cortasiano, que es
el del laberinto, que es el desierto, y que es el más peligroso y que se parece más a quizás al de este cuento, al de que en el medio del desierto estás vos y la lejana y estás al horno, porque no hay centro. Y creo que, si no me equivoco, Borges menciona el laberinto del desierto como el peor de todos, porque ahí Sí, sí no hay centro. los dos reyes y los dos laberintos, que Borges Eso, sí, claro. de una manera, o trata de construirlo como si fuese una historia de las mil y una noches, o con un parecido de familia con ese tipo de historias, y sin duda es tal cual vos lo decís, no hay que agregar ni una palabra más. La conclusión es que el desierto es el peor laberinto. Lo que sucede es que Borges, sería largo de analizar, no es muy afecto a sacar conclusiones psicológicas de las conclusiones metafísicas que ya sacó. Una vez que él saca una conclusión metafísica, decide dejarlo ahí. Cortázar está más interesado en hacer un mix con las cuestiones. Y es un poco metafísico y es un poco cotidiano, pero también es bastante psicológico. Y por eso encontramos esa posibilidad de no solo de que los personajes sean introspectivos, sino que nosotros mismos realicemos una lectura introspectiva de las tramas. En cambio, creo que en Borges está la interioridad, pero está de otra manera. Está de otra manera. Creo que de una manera más jerarquizada. Borges, el lector con cierto recorrido, pero encuentre una explicación, así sea una explicación fantástica, pero encuentre una explicación para la trama que está ofreciendo. En cambio, creo que en Cortázar no necesariamente. Creo que hay un juego más libre. Si yo tuviera, digamos, lo veo más cerca de un cuentista como Hemingway que de otros formatos narrativos más tradicionales. Porque Borges es un narrador muy tradicional. Lo que pasa es que el efecto que produce Borges tan extraordinario es porque los materiales con los que Borges trabaja sus textos son muy singulares. Pero si ustedes leen los cuentos de Borges, Borges nunca te va a dejar. Uno puede tener la sensación de un final abierto, con todo derecho, pero en general no hay tal cosa como finales abiertos en Borges. Y en Cortázar, como en Hemingway, creo que sí los hay. Es que me parece que los cuentos de Borges, como bien decías, ahí, a diferencia de Cortázar, que son mucho más psicológicos, algo que me daba cuenta el otro día, que quizás los de Borges son que tienen que ver más con el arquetipo. Construcciones a través de muchos años de personajes que son arquetipos más cerrados. Y esto es lo que yo pensaba con este cuento, ¿no? de Lejana que estamos leyendo ahora, que en algún momento traté de decir, ok, hay un arquetipo del personaje de Alina, ¿no? El arquetipo del personaje que se siente empujado a esa introspección, que la sociedad lo empuja, que el tedio de uno mismo, el tedio de la sociedad que le hace empezar a aburrirse de uno mismo también, lo empujan a esta situación. Me parece que eso lo hace como un poco más abierto quizás que otros personajes. Más predispuesto al reconocimiento, tal vez, de cualquier lector. Como decís vos, tal vez Borges es la utilización esa de símbolos constante todo el tiempo, pero que son símbolos al final que son preestablecidos, o es eso que vos decís, arquetipos. No encuentro bien la palabra con qué describirlos, pero es eso, son arquetipos. Y en Cortázar hay algo más romántico, que es ese reconocimiento más palpable, o más fácil en tal vez algo humano, y no tanto en un símbolo. Sí, tal cual. Pero bueno, a ver, y volviendo al cuento que ya estamos empezando a filosofar y que me encanta la filosofía, que es literatura, seguro que eso era lo que quería comentar. Nos quedamos en la parte que ella decide realmente ir. Ella se apega o casi que se amiga con esta lejana, ¿no? Mientras está en el teatro y mientras inventa todo Budapest. Esto ya es la entrada de la noche, que después de ir al teatro, ¿no? Y ahí dice, en un momento, y esto creo que va a la par de algo que decíamos antes, dice, más fácil es salir a buscar ese puente, salir en busca mía y encontrarme como ahora, ¿no?
Es esa manera de darse cuenta, de empezar a barajar que hay una solución a través del casamiento con una cosa que, que esto es Luis María, un objeto que llega a ella y que le da esto para dar este paso tan importante para ella, ¿no? Y después entra en un trance total en el que él dice que viajé a Hungría en pleno Odeón. Y eso le da frío a cualquiera, che, aquí o en Francia, ¿no? Es como, se me hace todo este párrafo gigante que me encantó. Es un momento medio, es revelador, no sé, yo lo veo con luz de revelación de uno mismo, ¿no? De haberle llegado al personaje el coraje. Y después en la entrada que sigue, pasa que se casó. En 2 días es que nace esta estrepitosa, como antes decíamos, vertiginosa decisión, ¿no? Como una conquista del personaje lejano sobre el personaje que estamos leyendo nosotros, en el personaje con el que estamos bailando, no sé, le ganó el partido, le arrasó. Le metió 70 goles en 3 días, más o menos. Yo eso lo pensé también, cómo pasa todo tan rápido, porque si bien las entradas se dan todas en el transcurso de un mes, y ya en febrero es como, bueno, activo, como, bueno, ok. No sé, como que ahí está el puente entre la imaginación un poco y la realidad, todo entrecomillado, ¿no? Porque no sabemos cuál es cuál, pero no sé si ustedes pensaron en eso, ¿no? Como que todo se da muy rápido, no sé, en un mes de repente, no sé, se casa y se va a Budapest, ¿no? Y todo fundado un poco en esas conexiones, ¿no? Más. Pero ¿cómo lo sienten? Perdón que me pregunte, pero ¿cómo lo sienten el personaje? Porque a mí esta parte del personaje me dio total confianza en ella. Casi me pongo en su piel y me pongo de acuerdo, porque hay una subida en su espíritu bastante pronunciada hasta la entrada del 31 de enero, que ella dice que lo remata, que el otro es un peón y ella es la reina, es la dama que remata la partida, que lo remata a Luis María, al peón que decide ayudarlo, como que ella también, a través de decidir esto, logra que su espíritu se alce, y eso a mí me genera un súper compromiso con el personaje, me dan ganas de apoyarlo en esta aventura, ¿no? En esta búsqueda, digamos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo lo vieron ustedes? Creo que además no pide permiso ya en lo que vos decís, Valentino, de la entrada del 31 de enero, que es muy cortita, y dice, iremos allá. Estuvo tan de acuerdo, Luis María, estuvo tan de acuerdo que casi grito, sentí miedo, me pareció que él entra demasiado fácilmente en este juego. Esto me parece muy revelador, porque acá lo que nos revela es que el juego, quienes tienen derecho a participar son Alina y la Lejana, y por eso lo que vos decías, el carácter instrumental de mero peón de Luis María tiene que mantenerse en esos términos, porque el claro. privadísimo, y acá, que también aparece insinuado, también hay una pátina erótica, sensual, ya este vínculo, o sea, hay celos de Alina respecto de la Lejana, y no va a dejar que nadie entre a este juego tan fácilmente. Lo dice así, el adverbio es demasiado fácilmente en este juego. La asusta un poco. Sí, exactamente. Y además me llama la atención que vos decías lo de este juego. Sí. Eso también demuestra un carácter en el personaje. Sí, mucho carácter. Yo creo que nos vamos dando cuenta de que tiene muchísimo carácter y que tiene un arrojo torero sumamente increíble. Por eso digo, pero anda dando vueltas también el tema erótico, porque en un momento, que esto, ustedes lo decían muy al principio, hay un juego con el dolor también. Porque en un momento, cuando le llega de la Lejana, que está siendo castigada, lastimada, ahí inmediatamente concurre la empatía de Alina de no sé si sacarla de esa situación, pero
de sentirse dolida por esa situación, pero después supuestamente recibe o transcribe una experiencia de la lejana, donde la lejana respecto de su propio amante, este amante que no se sabe bien cómo se llama, o que Alina al menos no lo puede nombrar correctamente, le pega, pero la lejana parece decir que eso es parte de un juego, casi de cierto raigambre sadomasoquista que aparece en un momento. O sea, como muy indicio, no está para nada claro, podría llegar a ser, pero hay una erótica medio extraña en la vida de la lejana que también vamos viendo que aparece en Alina. El tema es que eso está apenitas insinuado, pero me parece muy interesante. Sí, yo quiero decir que también tuve este indicio de erotismo la primera vez que lo leí y ahora y hoy cuando lo volví a releer a la mañana no lo pude encontrar bien como lo había encontrado la otra vez. Yo había también encontrado un indicio de erotismo medio también masoquista en algún punto, pero ahora mirando acá las partes que tengo marcadas de la última entrada del diario, después de justo esta entrada que acabamos de analizar, la que le sigue, que es la última en realidad, es con la que el diario se entierra, ella bueno, justo habla un poco, medio a lo último, lo que dice es, iré a convencerme de que la soltería me dañaba. Nada más que eso, tener 27 años y sin hombre. Y esto a mí me hizo un poco de ruido en el sentido de que, para, que estamos hablando de una lejana y una cercana, o que esta dualidad se genera a través de la sexualidad. Ojo que yo admito y creo fehacientemente que la sexualidad es una de las cosas capitales que crean nuestras sensibilidades y nuestras formas de comportarnos como humanos, ¿no? Pero quizás ahí hay otro indicio, ¿no? de lo que viene. Porque, y perdón que me fui justo, salté el párrafo, pero el primer párrafo del 7 de enero me llamó mucho la atención porque acá dice lo de la crónica, que también creo que justifica un poco lo que se me ha dado a pensar antes, que no es una crónica la parte del diario, sino que son más situaciones emocionales que se van dando cambios de estado. Pues ella dice, pero basta de crónica, no puedo evitarlo, pero basta de crónica. Si me hubiesen limitado a dejar constancia de eso por gusto, por desahogo, era peor. Un deseo de conocer al ir releyendo, de encontrar claves en cada palabra tirada al papel después de esas noches. O sea, al final es tirar cada palabra, ¿no? Es la creación a través de una palabra, como hablábamos en otros momentos. No sé, Sí, usted, sí. Reci, y... Yo acá tengo, introduzco nada más a toda velocidad el párrafo donde creo que está esa dualidad entre quien es meramente castigada y quien podría llegar a estar dentro de un juego, incluso desde nuestros estándares políticos actuales no lo veríamos como algo claramente correcto, lo que nos está contando Cortázar. Pero en un momento dice, solo queda Budapest, lo dice en la entrada del 25 de enero por la noche. Solo queda Budapest, porque allí es el frío, allí me pegan y me ultrajan. Supuestamente dice la lejana y transcribe, allí lo he soñado, no es más que un sueño, pero como adhiere y se insinúa hacia la vigilia, hay alguien que se llama Rod, o Herod, o Rodo, y él me pega y yo lo amo. No sé si lo amo, pero me dejo pegar. Eso vuelve de dientes, entonces es seguro que lo amo. O sea, hay eventualmente una víctima muy nada ahí, ¿eh? Sí, ahí está clarísimo. Me gusta eso. Y esto, no sé, y esto lo tiro a la pregunta, ¿a ustedes, porque tengo que admitir que se sexualiza todo este cuento, toda la trama toda esta dualidad que se genera, se me hace todo muy sexual, pero de alguna manera muy fina, Cortázar no logra hacer tenir a todo el cuento con esto, y eso me parece de gran grandeza quizás, ¿no? Del cuento, en el que yo puedo seguir dialogando y dudando sobre otros aspectos más existenciales, digamos. También como ella va allá a buscar un amor que no encuentra donde ella vive. Eso también me parece clave de recalcar. O sea, ella va en la búsqueda de algo, a curarse de algo.
Mismo recién que lo salteamos el 7 de febrero, dice a curarse. Empieza con ese Sí, párrafo, con esas palabras el final. Eso me parece increíble. O sea, ella ¿de qué va a curarse? ¿Qué va a encontrar en ese lugar? ¿Qué es lo que ella piensa que va a encontrar en ese lugar? ¿Va a buscar el amor? ¿Va a buscar ese juego erótico que existe en ese lugar? ¿Va a buscar la soledad que acá no encuentra? Pero de algo se siente enferma, ¿o no? Sí, re. Y ahí también hay un doble juego, porque, o sea, ella para ir a buscar a Lejana se casa con Luis María, entonces ahí está un poco lo que vos decís, Valen, de curar su soledad, o sea, ir para darse cuenta que en realidad se sentía sola. Entonces, ¿qué era lo que realmente quería? Porque creo que ahí, o por lo menos yo me hice esa pregunta, capaz que quería casarse o quería estar acompañada y Lejana termina siendo como una excusa, ¿no? Para, no sé, para que se dé ese enlace, ¿no? O es que quería ir a ver a Lejana, ¿no? Como por lo menos a mí me despertó como esa pregunta un poco. No sé, o sea, entiendo que esta parte como más sexual o de encuentro con Luis María sea o parezca más superficial, pero bueno, viéndolo del otro lado es como que digo, bueno, tal vez hubiese sido el deseo de Lejana, ¿no? Como tener eh, o encontrar esa compañía, ¿no? O esa calidez con un otro, por ejemplo. Pero bueno, tal vez ya estoy como flasheando demasiado, pero lo pensé un poco así también. No, no. Yo creo que es muy posible lo que vos decís. Em, yo voy a admitir que se me cortó la mitad de lo que dijiste, entonces quedé medio fuera de la respuesta. No, siento que tuvo... Perdón, no sé qué le pasó a mis auriculares. no pasa nada. No, básicamente lo que decía es como pensar en el viaje que hace Alina finalmente, eh, y el hecho de casarse, como, como al revés, ¿no? Como usar a Lejana como una excusa para ella sanar su soledad. No sé si se entiende. Sí, se O sea, entiende. puede estar todo conectado, como a Mm. verlo al revés. No, Em, seguro está súper conectado. Y yo creo que em, esto se conecta, lo que vos decís, con la imagen del puente, ¿no? Y también se conecta con lo que dijo Joaco de curarse. Y esto ya me parece, bueno, también de un orden simbólico muy, 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 muy alto, ¿no? El puente el puente, bueno, como se simboliza el cambio, el pasar a otro lugar, el conocer, el caminar a través de un vacío, de conectar, de cambiar y de llegar a nuevos horizontes, ¿no? Entonces me llama mucho la atención que el curarse sea llegar a ese cambio. Y lo que más curioso lo hace es que el cambio sea en el puente y que el puente no te lleve a otro lugar, sino que volvés al mismo, pero hay una fusión, hay un puente a nivel espiritual, ¿o no? ¿Cómo lo vieron ustedes? Que el curarse sea ir hasta un cambio, ir a buscar un cambio. Eso me parece buenísimo. Y, y que el curarse sea quizás eh, algo que pasa, un acontecimiento que no se puede saber bien a ciencia cierta qué es o no. Sí. Acá ya te estás dando una conclusión igual, pero creo que está bueno eso que decís de que se puede cruzar un puente sin cruzarlo, ¿no? Ese intercambio que está dentro nuestro, que el puente ese a cruzar está dentro nuestro, y no es un puente que nosotros crucemos caminando. Exacto, porque además y además es un encuentro físico en el puente. Mm. Bueno, ahí quizás me estoy yendo un poco rápido y creo que hay para comentar todavía desde la última entrada en el puente antes de que lo abandona. Eh, ella lo crea lo que pasa. Lo que después se narra, ella lo crea, ¿no? Ella dice, en el puente la hallaré y nos miraremos. Y sigue describiendo. Sí, Eso me parece vital y sigue, no sé, apoyando toda esta teoría que venimos diciendo ya hace bastantes minutos de que
uno crea y uno es responsable de todas estas cosas. Es responsable de ser valiente, es responsable del vacío que se crea, del vacío que se ve que se quiere saltar, de no saltar, del tedio, de ser responsable del tedio, de aburrirse uno mismo de la existencia como está concebida y de poder inventar este nuevo mundo que va a transfigurar el que existe hasta ahora, ¿no? Sí, sí, yo creo que es que la lectura que he transitado es más o menos, no digo que sea la acertada, es la que podemos formular y es la que nuestros consensos nos permiten arribar, a los que nos permiten arribar. Pero creo que va por ese lado existencial, que también hay un componente de deseo, porque deseo y metafísica no necesariamente están separados, no tienen por qué, y creo que estoy de acuerdo con todo esto, de que hay una búsqueda, y que en última instancia, lo que vos marcabas del puente es cierto, porque es un puente que no conduce necesariamente a un resultado claro, más allá de esta liberación, de esta cura, de este soltarse, pero eso al mismo tiempo es lo típicamente cortasariano. Si Cortázar nos contase eh, cómo realmente, en qué consiste esa liberación o esa cura, no sería Cortázar, porque si esto lo leemos con un cuento que en apariencia parece ser muy distinto, como Casa Tomada, pero que está en el mismo libro, en Casa Tomada tampoco sabemos cuál es la naturaleza de la amenaza o de aquello que moviliza a los hermanos a abandonar la casa. Si uno va a la novela Los Premios de Cortázar, también, ¿qué pasa en cierta parte del barco? Cuando a Cortázar le preguntaron eso, que Los Premios es una novela previa a Rayuela, un entrevistador le dice, bueno, ¿y qué pasa en esa parte del barco? Creo que en la proa. Dice, no lo sé ni nunca lo sabré, dice, y los personajes tampoco lo saben. ¿Qué sé yo qué pasa? Jugando, ¿no? Porque Cortázar siempre fue un cronopio eterno, siempre se ha dicho, fue una especie de infante en el sentido positivo y grande del término, que nunca canceló esa infancia, por lo cual me parece que está abierto y que la cura, que la liberación, que este autodescubrimiento no tiene por qué ser claro y distinto, porque si no sería muy cartesiano y se parecería más a una cosa de meditación, pero de estas meditaciones pseudo burguesas. Sí, llegué a un objetivo. No, bueno, si llegaste a un objetivo, la verdad es que no sé cuál es la naturaleza de la introspección que hiciste, porque me parece que ya estaba todo puesto de antemano. El riesgo se cumple, la valentía se cumple, cuando en realidad, sí, vos te podés sentir más aliviado o aliviado, te podés sentir que has innovado o has cambiado algo de tu vida, pero que no sabes muy bien en qué consiste ese cambio. Si vos tenés plena conciencia de en qué consiste ese cambio y al mismo tiempo le das a ese cambio una naturaleza de revelación existencial, y dudá un poco de si realmente es tal cosa. Sí. Sí, claro. Sí, y lo que decís, bueno, me ayuda, me encantó la parte que decías esto de que es verdad que Cortázar en muchos de sus cuentos hay cosas que no se conocen, no es tangible, como muy bien decís en Casa Tomada, y bueno, el otro cuento no lo leí, pero lo escribe muy bien. Creo que esto que decís me ayuda a introducir la última pregunta, y es una pregunta que va ligada hasta toda esta última parte donde se hace donde otra persona toma las riendas del cuento y cuenta qué es lo que le pasa a Lina Reyes, ¿no? Y también a través de esta pregunta, preguntarle sus propias conclusiones, ya que faltan 15 minutos para que vaya cerrando las sesiones. ¿Qué es lo que pasa en esta parte donde Alina de Reyes deja de narrar? Porque como vos decís, yo tengo una sensación que se produce el encuentro tan esperado y que todos realmente creíamos que iba a pasar, pero nada pasa verdaderamente que podamos tangibilizar. No hay un momento en que vos digas, ah, no, le pasó el alma, ah, no, le pasó la memoria, ah, no, le pasó la desgracia. Es un encuentro, y creo que esto tiene que ver
o me da esta sensación que me da lo de casa tomada, por ejemplo, de no saber qué es eso que pasa, pero que sí se llega a se presiente que algo pasa, pero no queda claro. Entonces mi pregunta es, ¿qué es esto que vemos que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa cuando lo saluda, que le hace salir del puente de forma llorando y contenta, y con las zapatillas rotas, entrándole nieve, que es una imagen, me parece muy del súper joven Cortázar, de haber vivido en el frío parisino sin un sope, sin un peso, el de, ok, yo acá estoy re feliz, llorando de felicidad sobre el Danubio, pero me entra nieve por el zapato a morir, o sea, estoy muerto de hambre, ¿entendés? Esa libertad con la que encuentra la plaza, con la que encuentra el puente, se ve opacada por un conocimiento que no está explícito en el encuentro con la persona que se estuvo esperando durante todo el cuento. Sí, sí. Creo que esa pregunta que haces, y lo bueno que tiene este cuento, es que cada uno te puede decir, te puede dar una respuesta distinta, ¿no? Acerca de qué entendió de ese traspaso, o qué es para cada uno lo que sucede. Cada uno te puede dar una respuesta distinta. Y volviendo a lo que decía Andrés, creo que eso es algo que tiene la buena literatura, o que lo hace un buen cuento, que deja ese dejo de misterio en el cual el lector tiene que poner una parte de sí mismo para poder completarlo, ¿no? Y eso es lo que lo hace tan buen cuento. Y yo creo que cuando leo un libro, también uno busca esas cosas, o por lo menos yo busco esas cosas, ese dejo de misterio donde yo pueda completar, yo me convierta en un lector activo. Y yo termine completando con eso que decís vos, ese conocimiento que falta, lo termine completando yo, o termine agregando esa parte mi cabeza, dentro mío. Creo que eso lo hace tan bueno. Exactamente. ¿Vos, Reggie? Sí, no estaríamos acá si no. Pero sí, básicamente me encanta lo que dicen. Me sentí muy, muy de esa manera, ¿no? De hecho, lo leí la segunda vez hoy y tuve distintas sensaciones con respecto al final. O sea, la sensación general es que ella finalmente tiene la valentía necesaria para hacerse cargo de lo que le pasa y de la conexión con Lejana, ¿no? Y lo que me pasó cuando cambia la narrativa, digamos, donde ya no se escribe en primera persona, sino en tercera, es que yo deslizo la posibilidad de que tal vez ella siga escribiendo en ese diario y esté escribiendo un final ella a esa historia, ¿no? Como que cambie la voz en el mismo diario, o sea, y que eso finalmente no suceda, pero que ella elija terminarlo así. O sea, de hecho, anticipando que se va a divorciar, ¿no? Como sabiendo de que estaba todo medio predestinado a ser de una determinada manera. Y bueno, si hubiese sido la otra opción, que es la opción realmente en la que se dio, a mí lo que me gusta pensar es que ella, básicamente en ese encuentro, que se da en este puente, que me parece un lugar neutral y un lugar como en transición, ¿no? Como de transición donde no necesariamente se tiene que pasar de un lugar a otro, conectando con lo que decían antes. Siento que ahí, en ese abrazo, como que la acepta, la reconoce y la integra como parte de ella, ¿no? Como que ya no está tan lejos, ¿no? La fue a buscar, la abraza y la integra, o sea, toda esa parte. Que yo la asocié fundamentalmente con un dolor, puede ser otra cosa. Pero esa fue un poco mi interpretación, así como con dos finales que pueden ser iguales pero distintos. Y la verdad que me gustó que tenga esa invitación, como decían ustedes, ¿no? A poder darle una vuelta, digamos, sí, propia, ¿no? Sí. Yo creo que lo completa mucho el cuento. O sea, lo que dicen ustedes es increíble. Es para completar, es casi como un crucigrama de esas cosas donde nosotros tenemos que darle nuestra cumbia. Sí, aparte no se Sí, olviden que hay un texto ya posterior a Rayuela de Cortázar,
que se llama 62 Modelo para Armar, que es justamente eso, o sea, Cortázar es modelo para armar, es un puzzle, es la idea de, no tanto de elige tu propia aventura, porque el juego es más complejo que ese, no es, hay 5 finales posibles, elija uno, y no, porque justamente no nos ofrece el menú de los finales posibles, porque el menú de los finales posibles en un cuento como Lejana es el menú de las vidas posibles. Y esas vidas posibles nunca pueden ser conocidas. Siempre vuelvo a Piglia, pero creo que aplica, porque él lo ligaba mucho al diario todo lo que yo estoy diciendo. Y él decía, ¿cuántas veces cuando nos acostamos a la noche no hacemos un ejercicio de vidas posibles respecto de lo cotidiano y de cosas más, de lo que nos pasó ese día y tal vez de un rebobinado un poco más amplio? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estudiado filosofía y hubiera estudiado ingeniería como el amigo? ¿Qué hubiera pasado si? Esa pregunta llevada al plano existencial, que decía Piglia, muchas veces vuelve por las noches y nosotros queremos reconstruir eso, no podemos. Entonces, está bien, por eso Cortázar no es elige tu propia aventura, porque como está trabajando con una matriz existencial, no nos puede ofrecer el final A, B, C, D y E, sino que nos tiene que ofrecer lo inefable, lo que no puede decirse, y es posible que Alina haya dejado de escribir el diario y aparezca otra voz que no sabemos quién está narrando, porque tal vez ya el lenguaje no alcanzaba, tal vez porque la experiencia misma no puede ser contada. No hay palabras, en última instancia, para esa revelación ulterior de Alina. Entonces es otro, un testigo, un narrador testigo, el que cuenta un encuentro. Pero por eso no sabemos realmente qué pasó, porque si Alina estuviera contando, ya sabemos de la riqueza de juegos de Alina. De alguna forma nos transmitiría eso. Pero me parece que Cortázar hace como un zoom, pero un zoom para irse lejos, y decir, bueno, acá alguien va a contar un final, pero no es el final de Alina. ¿Qué le pasó a Alina? No sabemos. Es alguien que está viendo el encuentro. Pero eso es lo que hace este cuento extraordinario, que queda en una zona de inefabilidad, de cosa indecible, lo cual en Casa Tomada funciona como algo que inquieta. Acá funciona como algo que pacifica, por lo menos para mí. Bueno, genial. Estoy 100% de acuerdo con todas las conclusiones. Me queda muy poco para decir. Yo voy a arriesgar una cosa y calculo que por acá alguien me va a tirar un vaso a la pantalla, pero para mí en realidad la mayor conclusión es de su parte que llega ella al puente y para mí de algún modo no pasa nada. No pasa nada porque cuando digo no pasa nada me refiero al hecho de que pasa lo que ella quería que pase, ya estaba hecho, no pasa nada extraordinario, todo lo que se arma al fin y al cabo era ella en principio, ella ya estaba allá antes de haberlo pensado y es simplemente, no sé cómo explicarlo bien, pero es un encuentro donde ella necesita reconocerse a sí misma, por eso quiero decir que no es que pasa algo. Entonces, en mi mente como que desaparece esa persona a la que supuestamente abraza. Simplemente ella se abraza a sí misma. Por eso ella es la que termina llorando y ella es la que siempre tuvo las zapatillas rotas. Por eso quiero decir que no hay nada. Simplemente es algo más de adentro y es un reconocimiento al final, quizás hasta diciéndoselo a ella misma, porque en la última parte ella dice algo como siendo la reina, ¿no? Y ella termina se termina reconociendo a sí misma y es como levantar el trofeo. No sé, siento que en el puente ella levanta el trofeo en decir, ok, mi valentía era esto, esta era lo que yo estaba esperando. Entonces, abrazar la parte que no encontraba. sí. Sí. Estoy de acuerdo, por ahí no hay nada extraordinario que encontrar, sino la cancelación de un fantasma, que no sería poca cosa. Tal vez ese encuentro, por eso yo decía que hay que leer William Wilson de Edgar Allan Poe, porque finalmente Poe cancela el fantasma, porque ese otro no era más que él mismo desplegado,
ese otro pesadillesco que lo perseguía, ese William Wilson II o bis, era el mismo. Y Poe le termina dando muerte. Entonces, ese asesinato del doble en realidad es un suicidio, en el cuento William Wilson de Poe. Bueno, acá la pacificación sería la cancelación del fantasma. Sí, ella se encuentra con ella misma y nunca hubo tal cosa como una lejana, y todo le sirvió para poder hacer ese tránsito. De hecho, Regina decía la palabra tránsito, me parece muy valioso, en el sentido de Winnicott, lo transicional, ¿no? Lo que nosotros conocemos como la manta, ese objeto que todos, o el chupete, lo que sea, un objeto que en la infancia es transicional. Bueno, tal vez la transición sea más allá de la infancia y la búsqueda de lo transicional sea más amplia y tenga que ver con encontrarse con uno mismo, que puede ser cancelar una parte de uno mismo también, ¿no? Sí. Porque el encuentro no necesariamente es encontrar un plus, encontrar algo que no estaba en mí. Por ahí sí, por ahí no. Por ahí le sirvió todo esto para matar una parte de ella misma, lo cual sería muy interesante también. Bueno, y tu conclusión, Joaco, cómo lo ves este final, narrado en tercera persona y del encuentro en general? Bueno, voy bien sintético. Me gusta pensar que, me gusta eso que decís vos, de que tal vez no sucedió nada, o sea, externo o maravilloso, fantástico, sino que más bien no es que encontró algo, sino que descubrió algo que ya existía dentro suyo, y que tuvo que ir a ese lugar para encontrarlo dentro suyo. Pero eso ya estaba ahí, ya existía. Me gusta pensar eso y me quedo con esa conclusión. Y mi última pregunta, más íntima, en modo conclusión, ¿es necesario un viaje para encontrar? ¿Es un viaje para encontrar? ¿Es geográfico el viaje? ¿Es un puente cualquiera? ¿Es Jujuy? ¿Es México? ¿Es el desierto? No sé, creo que este tipo de preguntas es lo que disparan estos cuentos que son tan, como decíamos antes, meta, ¿no? El cuento que promueve el pensar, el que promueve el viajar el alma a través de países, de entre poetas, entre barcos, entre capitanes, entre cualquier cosa, darnos esta sensación. Y como bien decía Andrés antes, yo creo que la mayoría de la literatura hoy en día yo no la puedo concebir como real si no tiene toda esta lectura meta por detrás. Yo no, por más que no sea puramente consciente en el autor, no puedo ver una literatura que haya podido perdurar y tan presente y tan fresca como la de Cortázar en no tener un detalle humano entendido o por lo menos ahí metido en el bichito, ¿no? En ese escarabajo de oro dorado. No sé, eso. Sí. Creo que como mencionás, tal vez el viaje o el puente puede ser algo simbólico, y hay algo que dice Proust que yo siempre tengo presente, que es, él dice que el verdadero viaje del descubrimiento no se da en buscar nuevos paisajes, sino en buscar nuevos ojos para verlos. Muy buena. Qué lindo. Sí, Me encanta. Bueno, y me olvidé de preguntarles una cosa que siempre hacemos en todos los encuentros. ¿Cuál es una oración poética que se hayan quedado, que les haya gustado? Tipo una combinación de palabras que se hayan vuelto poema. ¿Vos la encontraste, Andrés? Porque yo encontré una, para que la busco, y es muy buena. Ahí está, acá la encontré. Arranco yo, para que mientras puedan pensar la suya. La oración que a mí me gustó como poema fue: llegaba a la terrible ciudad y era de tarde, tarde verdosa y aqua, como no son nunca las tardes si no se las ayuda pensándolas. Y ahí se me crearon paisajes y tardes en mi mente de colores nuevos, con sonidos inventados, con otros soles, con soles de otras galaxias, que subían, que bajaban sobre el horizonte, que desaparecían, que explotaban. Es como, ok, tardes que se piensan. Me pareció increíble eso. Así que me llevo esa poesía del cuento. Muy buena, muy buena. Yo no tengo, Valen. Bueno. Perdón. O sea, me gustaron un montón, pero, o sea, si ahora tendría que ponerme a pensar, no se me viene una fácil de encontrar. No, obviamente, pero...
Pero lo voy a hacer para la próxima. Más te va. ¿Vos, Juaco? No me sucedió ahora, pero recuerdo la primera vez que lo leí, que creo fue en el colegio, cuando leí la parte que dice, esperame un segundo, porque la nieve le estaba entrando por los zapatos rotos. Cuando leí esa parte, como que generó una sensación en mí. Como que yo me sentí en ese lugar en ese momento. Y siempre me quedó presente y cada vez que lo leí, esa frase me resuena en la cabeza. Así que no sé si es tan poética, pero me quedo con esa frase. Es hermosa la imagen, ¿no? Es una imagen, sí. Es una imagen de pureza, de frío, entrando por los lugares más sensibles del cuerpo humano, que es el pie, que tienen tipo receptores nerviosos para todo el cuerpo. No sé. La imagen me parece hermosa. ¿Y tú, Andrés, has encontrado algo que te haya quedado en la cabeza? No, me gusta esta expresión que es ir a buscarme. Como yo vengo del campo de la filosofía, aterrizo más en expresiones que por ahí tienen el carácter de un lema, de una consigna. Por eso insistí tanto con Sócrates, con el conócete a ti mismo. Karl Jaspers, en un libro que es de introducción a la filosofía, ¿qué es la filosofía? Jaspers dice, siendo que era un autor existencialista, por eso lo traigo, particular, con ciertas particularidades, pero existencialista al fin, decía Jaspers, la filosofía es siempre ir de camino. Entonces, eso lo empalmo con el ir a buscarme. Y creo que eso es lo que le da, desde mi lectura, el trasfondo existencial que tiene, el ir de camino. No sabemos a dónde, ojalá sepamos por qué, porque el dónde es secundario, lo importante es el por qué. El para qué tampoco, porque podemos tenerlo más o menos claro. Pero creo que ir de camino, como decía Jaspers, o ir de camino, como dice Alina en este cuento, nos pone en una senda existencial que es muy contemporánea, que es muy del siglo XX y que sigue siendo válida, ¿no? Me parece que yo me quedo con eso, con el ir a buscarme, el ir de camino, teniendo una razón, no sabiendo si voy a encontrar un resultado, y que nada, who cares, ¿a quién le importa el resultado? Me encanta. Buenísimo. Me encanta. Bueno, Chicos, gracias por este encuentro increíble, Andrés. Te vamos a tener que invitar más seguido. Yo anoté acá el cuento de Macedonia. Macedonia Fernández. La gente lo pueda ver también, el zapallo que se hizo Cosmos. Bueno, y nada, y hablamos un montón de cosas. Espero que a la gente, a mí me sirvió un montón y aprendí un montón de esto y espero que ustedes también. Lo hacen un encuentro muy divertido, muy fresco, y sí, juntémonos cuando ustedes quieran para hablar de Macedonia, para hablar de más sobre Cortázar. Se me ocurre, no sé si han comentado un cuento de John Cheever que se llama El Nadador, también nos vendría bárbaro para seguir en esta línea de los que buscan y si encuentran y que encuentran, El Nadador de John Cheever, bueno, en fin. Hay un montón. Sin fin. Podríamos estar hablando de literatura de acá hasta nuestra tumba. Sí. Vamos a ver las flores desde abajo. Chao, chicos, son unos capos. Chao. Gracias. Hasta luego, gracias por la invitación.